Termoquímica 2. Las fuerzas impulsoras de las reacciones químicas. La energía de los reactivos y productos. Parte teórica y problemas basados en la química de Carlos Omar Briceño y Lilia Rodríguez de Cáceres. Química inorgánica, energía de reacción, clase 7, parte 2. A cargo de Alice Acosta. Bienvenidos. Comprendiendo la energía de reacción. Las reacciones pueden ser endotérmicas o exotérmicas desde el punto de vista de la energía. Se representan a través de las dos figuras que aparecen a continuación. Tenemos el primer diagrama en donde aparece la reacción exotérmica. Recordemos que la variación de la entalpía para este tipo de reacciones es menor a cero. Esto se debe a que los reactivos tienen mayor entalpía de formación, como vemos aquí en el diagrama, mientras que los productos tienen un valor menor. Recordemos que ΔH está definido como la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. Por esta razón, el delta de H nos da inferior a 0. Por el contrario, para la reacción de tipo endotérmico, delta H es mayor a 0. La entalpía de formación de los reactivos es un valor inferior a aquella de los productos. De esta manera, la diferencia o el delta H de entalpía, H de productos menos H de reactivos, nos va a dar un valor superior a 0. Resumiendo, para la reacción exotérmica tenemos que los reactivos tienen energías de formación superiores a los de los productos, como se ve en la imagen. Pueden requerir enfriamiento para que se lleven a cabo más fácilmente, ya que expulsan calor y esto hace que se caliente el recipiente que sirve de contenedor para la reacción química. La variación de la entalpía de la reacción delta H es negativa, debido a que la entalpía de productos es inferior a la entalpía de reactivos, por lo cual el delta de H es un valor negativo. Al escribir este valor en la reacción química, se suma al lado de los productos, como se ve en este ejemplo. Aquí tenemos a la glucosa que se quema en presencia del oxígeno para formar 6 moléculas de agua y 6 de dióxido de carbono. Para las condiciones de reacción va a expulsarse 2080 kilojulios por mol de glucosa. Estos 2080 kilojulios por mol es la energía expulsada en forma de calor por la reacción química al realizarse. De ahí el signo negativo al escribir el delta H de reacción. Para la reacción endotérmica, los reactivos tienen energías de formación inferiores a las de los productos. Pueden requerir calentamiento para que se lleven a cabo más fácilmente las reacciones, ya que absorben calor o energía de sus alrededores, y esto hace que se enfríe el recipiente que sirve de contenedor para la reacción química. La variación de la entalpía de reacción, delta H, es positiva, debido a que la entalpía de productos es superior a la entalpía de reactivos, por lo cual delta H nos dará un valor positivo. Al escribir este valor en la reacción química, se suma al lado de los reactivos, como se ve en el ejemplo que sigue. Tenemos el agua más una cierta cantidad de energía, 285.5 kilojulios por mol, y vamos a obtener hidrógeno y oxígeno gaseoso. Estos 285.5 kilojulios por mol es la energía absorbida o requerida
por la reacción química para realizarse. De ahí el signo positivo al escribir el delta H de reacción. Esta reacción es la de electrólisis del agua. Resumiendo, tenemos que la reacción exotérmica se caracteriza por el calentamiento del recipiente durante la reacción. Todas las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, incluyendo la combustión de azúcares en el organismo. Una reacción típica endotérmica está caracterizada por el enfriamiento del recipiente durante la reacción. La mejor representante de este tipo de reacciones que abundan en la naturaleza es la reacción de fotosíntesis que realizan las plantas. Aquí, la energía requerida para llevarse a cabo esta reacción se dispone a partir de la luz solar. Le invito a que usted haga un repaso sobre el funcionamiento de la fotosíntesis. Tenemos dos problemas del libro de química de Omar Briceño. Aquí tenemos una bomba de calor que consiste en dos recipientes para aislar el sistema. Tenemos dos termómetros en donde verificamos la temperatura exterior y la temperatura interior en la bomba de aluminio. Existe una cavidad interior en donde se encuentran los reactivos y hay un dispositivo eléctrico para ayudar a realizar la reacción química. Veamos el problema. Tenemos el ejemplo 9,6 del libro de química de Omar Briceño. Nos dice lo siguiente, como aparece aquí arriba. Un calorímetro consiste en una bomba de aluminio, es decir, un recipiente de aluminio, que pesa, entonces tenemos masa del recipiente de aluminio, 1 kilogramo. Y está sumergida en 1 kilogramo de agua. Masa de agua. Esta masa de agua es para verificar el cambio de temperatura. Esa masa de agua es de igual a 1 kilogramo. Se encuentra como un sistema aislado, es decir, que no tiene intercambio de temperatura con el exterior y está a una temperatura inicial de 25 grados Celsius o centígrados. Se añade una muestra, entonces tenemos la muestra de glucosa, que es C6H12O6 y tiene una masa de 0,80 gramos. Luego se carga con oxígeno, entonces tenemos una reacción química puro a presión y se cierra. No nos dicen la cantidad de oxígeno, pero debe ser suficiente para hacer la combustión completa con la glucosa. La reacción que se debe llevar a cabo entonces debe ser C6H12O6 más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua, ambas en estado líquido, y aquí sería 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos, los oxígenos, entonces tenemos que aquí ya está balanceado, 6 por 2, 12, más 6, 18, menos 6, 12, dividido 2, 6, listo. Esta sería la reacción química que se lleva a cabo, que es una reacción de combustión. Nos dicen que se envía una corriente eléctrica durante un breve tiempo, lográndose la combustión de la glucosa. Es decir, se lleva a cabo esta reacción. Después que se ha efectuado la transferencia de calor a través de las paredes de la bomba de aluminio, se registra finalmente una temperatura estable. Tenemos la temperatura 2 al final de la reacción, que es de 26,84 grados Celsius. Y nos piden calcular el calor molar
como calor molar de la reacción. Un dato extra, nos dicen que el calor específico del aluminio, entonces Cp para el aluminio es de 0.216 calorías por grado Celsius. Dado que tenemos aquí la masa de agua, pues necesitamos también la capacidad calorífica para el agua. En estas condiciones es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Más adelante veremos la utilidad de estos dos datos. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? En principio, pues tenemos el elemento indispensable aquí, que es la variación de la temperatura, y con la variación de la temperatura pues podremos calcular los calores transferidos por la reacción química, por el recipiente de aluminio y por el agua. Entonces primero calculemos el delta de T, va a ser igual a T2 menos T1. 26.84 grados Celsius menos 25 grados Celsius nos da 1,84 grados Celsius. Este sería el delta T. Ahora vamos a ver el incremento de la energía en la bomba, es decir, para el aluminio será Q de B de la bomba, calor de la bomba, será igual a la masa del receptáculo multiplicado por su capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Utilizamos esta ecuación dado que no hay un cambio de estado para el recipiente de aluminio. Entonces simplemente es cambio de temperatura. Masa tenemos que es 1 kilogramo, pero como las unidades de la capacidad calorífica están expresadas en gramos, entonces transformamos 1 kilogramo en 1000 gramos. Entonces tenemos 1000 gramos de aluminio por la capacidad calorífica del aluminio, que es 0.216 calorías por grado Celsius, multiplicado por el delta de T, que es de 1.84 grados Celsius. Grado Celsius con grado Celsius, gramos con gramos, operando nos da 397 calorías. Bien, ahora vamos a ver el incremento de energía para el agua. Entonces tenemos Q de H, que va a ser igual a la masa del agua. Entonces aquí es masa de aluminio, aquí masa de agua, por Cp del agua, por el delta de temperatura, que es el mismo que para el anterior, porque la temperatura 2 es la temperatura a la cual se estabiliza el sistema, como veíamos en el texto. Entonces masa igual, tenemos 1 kilogramo, pasamos a gramos, 1000 gramos multiplicado por la capacidad calorífica del agua, que la tenemos aquí, que es de 1 caloría por cada gramo por grado Celsius. Entonces gramos con gramos se va, los grados Celsius es 1.84 grados Celsius con grados Celsius se va, y nos queda expresado en calorías. Nos da 1840 calorías. El aumento entonces de energía, o más bien la energía desprendida debido a la reacción química, va a ser igual a la suma de estos dos valores. Entonces aumento en la energía queda como 1840 calorías más 397 calorías y nos da 2237 calorías. En la siguiente parte entonces nos vamos a concentrar para el cálculo del delta de H. Entonces vamos a calcular ese delta de H como el calor de combustión a partir del número de moles de glucosa que reaccione.
Entonces tenemos el valor de la muestra, que aunque no lo diga, asumimos que se llevó a cabo la reacción completa. Entonces tenemos 0.80 gramos de glucosa C6H6H12O6 por el peso molecular, que es de 180 gramos que pesa la glucosa, C6H12O6, 1 mol de glucosa, C6H12O6. Calculando nos da 0.0045 moles de glucosa, C6H12O6. Así pues, el calor de combustión, delta de H, va a ser igual al calor total, en este caso el que calculamos aquí, dividido entre el número de moles de la muestra. Entonces tenemos calor total, 2237 calorías, dividido entre 0.0045 moles, y nos da 497.1 por 10 a la 3 calorías por cada mol. Ese también lo podemos escribir más simplemente como delta de H es igual a 497,1 kilocalorías por cada mol. Veamos un segundo problema. Tenemos el ejemplo 9.7 del libro de química de Briceño, y nos dice que la reacción de un mol de benceno, C6H6 líquido, con 7,5 moles de oxígeno. Tenemos las moles de oxígeno. El oxígeno es gaseoso a una atmósfera de presión. Entonces es presión igual a una atmósfera de presión, una temperatura de 25 grados Celsius. Dice que produce 3 moles de agua líquida y 6 moles de dióxido de carbono gaseoso. Nos dice también que tenemos 3.264,6 kilojulios. Nos piden calcular para una mol de benceno el delta de entalpía y el delta de la energía. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es balancear esta ecuación antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces tenemos el benceno, seis moléculas de dióxido de carbono, 6 carbones, hidrógeno, tenemos 6, aguas, entonces tenemos 3 por 2 son 6, ya tenemos fijos los oxígenos, 6 por 2, 12, más 3, 15. Por lo tanto, aquí vamos a tener dividido en 2, 15, dividido en 2, 15 medios, o sea, 7,5. Esta es la molecularidad, pero no son los datos que nos dan. Recordemos los datos, nos dice que en una reacción de 1 mol del benceno con 7,5 moles del
oxígeno se van a producir 3 moles de agua y 6 moles del dióxido. Aquí coinciden los valores que nos dan con los coeficientes de la ecuación química, pero no necesariamente es así. Entonces lo primero que tenemos que verificar es que los datos que nos dan corresponden efectivamente al balanceo de la ecuación química. También nos dan el valor del calor. Dice, como la reacción ocurre a presión constante, que nos decían que ocurre a presión de una atmósfera, entonces podemos decir que ese calor es QP a presión constante y por lo tanto es igual a delta H y es igual a menos 3264,6 kilojulios por cada mol. Lo que quiere decir este signo negativo es que el calor sale, por lo tanto en la reacción química yo lo sumo a los productos. Entonces aquí sería 3264,6 kilojulios por cada mol, porque ese calor sale. Esta es una reacción de combustión y por lo tanto el calor sale. La reacción es de tipo exotérmico y entonces ahora lo que nos queda es calcular el trabajo a presión volumen. Entonces recordemos que presión por la variación del volumen va a ser igual, por sustitución, recordemos que tenemos a PV igual nRT. Entonces si la presión es constante, lo que va a variar es delta de B. Y la temperatura es constante, también tenemos aquí constante. Entonces lo único que puede variar es las moles. Entonces tenemos P delta de B va a ser igual a delta de N por RT, que es lo que corresponde acá. Delta de N por RT. Esto es válido para los gases, por lo tanto es aplicable para el dióxido de carbono y para el oxígeno como reactivo. Entonces tenemos que delta de N va a ser igual a las moles finales menos las moles iniciales, que a su vez van a ser iguales a las moles finales. Recordemos aquí cuáles son los gases. Tenemos moles finales 6 moles de gas, menos las moles iniciales que son 7,5 moles, que son las del oxígeno. Entonces la variación va a ser de menos 1,5 moles. Recordemos que este menos no significa que haya masa antimateria. Lo que significa es simplemente que había más gas a la entrada que el correspondiente a la salida. Hay una diferencia de 1,5 moles. Por lo tanto, hay una disminución en el volumen. Entonces tenemos que delta de N por RT va a ser igual entonces a menos 1,5 moles por R. En términos de energía vale 8,31 julios por cada mol por grado Kelvin. Aquí es supremamente importante recordar las unidades de temperatura cuando utilizamos la ecuación de los gases ideales. Aquí la temperatura siempre debe estar expresada en escala absoluta, es decir, en escala de grados Kelvin o grados Rankine según el caso. Entonces, 25 más 273 nos da 298 grados Kelvin, que es el valor por el que vamos a multiplicar acá. 298 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va.
mol con mol se va y nos queda que P por delta de B va a ser igual a este producto y nos da negativo. Operando nos da menos 3.714,6 julios. Pues aquí ya habíamos calculado, nos habían dado el valor de delta DH. Entonces, para calcular el delta de energía, recordemos la ecuación delta de E es igual a delta de H menos P por delta de B, que en este caso corresponde a este valor. Entonces tenemos delta de H que vale menos 3.264,6 kilojulios. Aquí es por mol, como nos estamos refiriendo al benceno, entonces multiplicamos por una mol y nos queda en términos de energía que son kilojulios. Nos dice que menos P por delta de B, es decir que menos este valor, menos por menos. 3.714,6 julios. Entonces, como acá esto está en kilojulios y aquí estaría en julios, simplemente corro la coma 3 cifras hacia la izquierda y ya nos queda en kilojulios. Por lo tanto, delta de será menos por menos da más. Y nos queda que la variación de la energía es igual a menos 3.260,9 kilojulios. Bien, eso es todo por estos problemas. Más adelante mostraré otros problemas relacionados con este mismo tema. Contenido, cámara, edición, realización y voz. Contacto. Aquí tienes 2 correos electrónicos a través de los cuales puedes solicitar tu clase personalizada o vía internet. Web, redes sociales y blog a los cuales debes suscribirte para recibir las actualizaciones que estoy subiendo permanentemente. Sonidos, mezcla aleatoria ambiental, naturaleza y alfa beta waves, captura de pantalla manual, realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2020. Hasta una próxima ocasión.